Anciano, huye de los golpes y se esconde en una iglesia. El sacerdote le regala lo que cambia su vida. Don Marcos era un hombre mayor, de esos que parecen cargar con el peso de una vida llena de dificultades y golpes duros. Sus arrugas no eran solo marcas del tiempo, sino cicatrices de una existencia que nunca le dio tregua. En el pequeño pueblo, todos lo conocían por su bondad y trabajo incansable. Siempre había sido un hombre dispuesto a tender una mano amiga, a regalar una sonrisa cálida y sincera. Pero la vida, en su implacable dureza, no tuvo piedad con él. Había perdido a su familia de la forma más cruel. Un accidente trágico que apagó las vidas de su esposa y sus 2 hijos. Aquella tragedia fue como un huracán que arrasó con todo lo que don Marcos conocía y amaba. Porque ellos, Dios mío. Solía susurrar en las noches solitarias, cuando el silencio era su única compañía. Aunque muchos en el pueblo creían que jamás podría levantarse después de un golpe tan devastador, él intentó seguir adelante. Se aferró a lo único que le quedaba, su pequeña tienda. Era un lugar sencillo, lleno de recuerdos felices y de un esfuerzo incansable por reconstruir su vida. Allí atendía a sus vecinos con dedicación y cariño. Pero la llegada de los grandes supermercados fue como una sentencia de muerte para su negocio. Uno tras otro, los clientes comenzaron a desaparecer, hasta que las deudas se acumularon y no hubo otra opción que cerrar las puertas de su tienda. Fue como perder otra parte de sí mismo, un golpe que lo dejó tambaleando, pero no derrotado. Ahora, a sus 70 años, don Marcos se encontraba solo, sin más compañía que el eco de sus propios pasos en las calles de la ciudad. Esa noche, el frío se colaba por su abrigo gastado, abrazándolo con su helada crueldad. Su estómago rugía, vacío desde hacía días, y su garganta seca le recordaba que no había probado una gota de agua en horas. Mientras caminaba, sus pies, cubiertos por zapatos tan viejos como él, lo guiaron hasta la vieja iglesia del pueblo. Se detuvo frente a ella, como si una fuerza invisible lo hubiese anclado al suelo. Las luces de las farolas iluminaban la estructura, resaltando su imponente belleza, pero para don Marcos, aquel lugar tenía algo más. Algo que lo llamaba, algo que lo obligaba a mirar con detenimiento cada detalle de las puertas talladas y los vitrales que parecían brillar con vida propia. «Qué hermosa es esta iglesia», susurró, pero su voz se quebró en el aire frío. Sus ojos, cansados de tanto sufrimiento, comenzaron a llenarse de lágrimas. Recordó los días en que llevaba a sus hijos a esa misma iglesia los domingos. «Papá, mira cómo suenan las campanas», decía su hijo menor, tirando de su mano. Recordó las risas, los juegos en la plaza después de la misa y el brillo de felicidad en los ojos de su esposa. Ahora, todo eso era solo un eco lejano, un sueño que jamás volvería. «¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué ellos? ¿Por qué yo?» Su voz temblaba y una lágrima rodó por su mejilla, congelándose casi al instante por el frío de la noche. Un transeúnte pasó cerca, pero al ver al anciano simplemente apretó el paso, ignorando su presencia. Don Marcos, sin embargo, no lo notó. Su mente estaba atrapada en el pasado, en los recuerdos que ahora dolían más que el hambre o el frío. Respiró hondo, como intentando encontrar fuerzas donde ya no quedaban. «¿Qué haré ahora?», se preguntó en un susurro que se perdió en la noche. Sus hombros se encorvaron aún más, como si el peso de sus pensamientos fuera demasiado para soportar. Por un momento, pensó en entrar a la iglesia, en buscar refugio no solo del frío, sino de la soledad que lo consumía. «Quizás ahí encuentre algo, aunque sea un poco de paz», murmuró. Pero sus pies no se movieron. Era como si el miedo lo tuviera encadenado al suelo. Un miedo que no sabía si era hacia el futuro o hacia lo que podría encontrar al cruzar esas puertas. Se quedó ahí, inmóvil, bajo la luz tenue de las farolas, mirando la iglesia como si esta fuera la última esperanza en un mundo que parecía haberlo olvidado. Y así, don Marcos, solo con su dolor y sus recuerdos, esperó, sin saber si lo que buscaba estaba al otro lado de esas puertas o perdido para siempre en el pasado. El sonido de sus pasos resonaba en el eco de la plaza vacía, un compás triste que parecía seguir el ritmo de su corazón cansado. La noche se había instalado por completo, envolviendo todo con un manto de silencio que solo interrumpían sus pasos lentos y pesados. Don Marcos, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo y la tristeza, se detuvo frente a la iglesia. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba, y su atención fue capturada por la puerta entreabierta del templo. La tenue luz del interior se filtraba a través del pequeño espacio abierto, como si la iglesia misma lo estuviera invitando a entrar. Su respiración era pesada, y el frío de la noche hacía que sus manos temblaran. Aunque no estaba seguro si temblaban más por el hambre que lo atormentaba
o por la desesperanza que lo había seguido durante tantos años. Se acercó lentamente a la puerta, sus pasos ahora más suaves, como si temiera romper la quietud del lugar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se asomó tímidamente hacia el interior. Sus ojos, cansados pero llenos de melancolía, recorrieron cada rincón del templo. El altar, iluminado por las velas parpadeantes, parecía brillar con un aura cálida, casi reconfortante. Era como si aquel lugar, que tantas veces había ignorado en su juventud, ahora le ofreciera un refugio que no sabía si merecía. Dios mío, pensó, sintiendo un nudo en la garganta mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Se quedó ahí, inmóvil, observando el altar como si estuviera buscando algo, una respuesta, una señal, cualquier cosa que le devolviera un poco de esperanza. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, murmuró una oración que llevaba tiempo guardada en lo más profundo de su corazón. Dios mío, no quiero molestar, susurró, su voz temblando como una hoja al viento. Pero tengo hambre. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Las palabras salieron de sus labios con una mezcla de vergüenza y desesperación. No era un hombre que acostumbrara a pedir, mucho menos a implorar. Siempre había sido fuerte, el pilar de su familia, el hombre que todos admiraban por su bondad y fortaleza. Pero ahora, frente a ese altar, se sentía pequeño, vulnerable, como un niño perdido en medio de la oscuridad. Se llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. «No sé si estás escuchando, Señor», continuó, esta vez en un susurro casi inaudible. «Pero no tengo a dónde más ir. No quiero rendirme, pero cada día es más difícil. Solo dame una señal, algo que me diga que no estoy solo». El eco de su propia voz resonó en el interior de la iglesia, como si el templo mismo estuviera escuchando su súplica. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Don Marcos esperó, con el corazón latiendo con fuerza, aunque no sabía si era por el frío o por la esperanza tenue de recibir una respuesta. Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. Cerró los ojos por un momento, dejando que una lágrima solitaria cayera al suelo. No sabía si había alguien en esa iglesia, si alguien escucharía su ruego, pero en ese instante no le importaba. Había hablado desde lo más profundo de su ser, dejando a un lado el orgullo que alguna vez lo había definido. «Solo quiero un poco de fuerza», murmuró, como si el viento pudiera llevar sus palabras hacia algún rincón del cielo. «Algo que me ayude a seguir». Abrió los ojos y por un momento creyó ver algo moverse en el interior del templo. Una sombra, un destello, tal vez producto de su imaginación o de las velas que danzaban con la brisa. Pero en ese instante, sintió una pequeña chispa de calma, como si, aunque fuera por un breve segundo, su oración no hubiera caído en el vacío. Con un suspiro profundo y el peso del mundo en sus hombros, don Marcos se dio la vuelta. La puerta entreabierta de la iglesia no le había ofrecido la señal que esperaba, y aunque sentía su corazón más liviano después de aquella oración, la realidad lo golpeaba con la misma dureza de siempre. Resignado, comenzó a caminar hacia la plaza, arrastrando sus pasos como si cada movimiento lo acercara más a la desesperación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alejarse por completo, un sonido suave rompió el silencio de la noche. Eran pasos, ligeros pero firmes, provenientes del interior de la iglesia. Don Marcos se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Giró lentamente, con la esperanza y la incertidumbre reflejadas en sus ojos. Desde las sombras del templo, una figura emergió, iluminada por la tenue luz de las velas. Era un sacerdote, vestido con una sencilla sotana negra que se movía con el viento frío de la noche. Su rostro, sereno y amable, irradiaba una calidez que contrastaba con el aire gélido que rodeaba a don Marcos. Caminó hacia él con una sonrisa tranquila, como si conociera cada peso que cargaba aquel anciano en su corazón. «Hermano», dijo el sacerdote con una voz suave pero cargada de profundidad, «he sentido tu presencia y tu necesidad». Don Marcos lo miró, incrédulo. Sus labios temblaron, y por un momento no supo qué decir. ¿Cómo podía este hombre, al que nunca había visto, saber lo que él estaba pasando? El sacerdote se acercó un poco más, sus ojos fijos en los de don Marcos, llenos de una compasión tan profunda que parecía atravesar las barreras del alma. «Dios me ha hablado esta noche», continuó el sacerdote, colocando una mano en el hombro de don Marcos, con una delicadeza que le hizo sentir que no estaba solo. «Me pidió que esperara aquí hasta encontrarte». Aquellas palabras hicieron que el anciano sintiera un nudo en la garganta. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas, pero fue inútil.
La calidez de aquella voz, la sinceridad en cada palabra, eran como un bálsamo que comenzaba a sanar las heridas de su alma. ¿A mí?, logró murmurar don Marcos, su voz rota por la emoción. ¿Dios me buscaba a mí? El sacerdote asintió lentamente, manteniendo su mirada fija en él. Sí, hermano. Él conoce tus penas, tus luchas y tu corazón cansado. Pero también sabe de tu bondad, de todo lo que has dado sin pedir nada a cambio. Esta noche, Él me pidió que no me fuera hasta encontrarte, porque sabía que vendrías. Don Marcos sintió que sus piernas flaqueaban, y casi sin darse cuenta, sus rodillas tocaron el suelo. Las lágrimas fluían libremente ahora, mientras levantaba una mano temblorosa para cubrir su rostro. No sé qué decir, balbuceó entre sollozos. Pensé que ya no había esperanza para mí. Pensé que estaba solo. El sacerdote se arrodilló a su lado, colocándole una mano firme en el hombro, como si quisiera compartir su carga. Nunca estás solo, hermano. Aunque el camino sea oscuro y el peso parezca insoportable, Dios siempre está contigo. Y esta noche, Él me envió para recordártelo. El silencio llenó el espacio entre ellos, pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de entendimiento, de consuelo, de una conexión que iba más allá de las palabras. Don Marcos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma encontraba un pequeño respiro. Don Marcos, aún conmovido por las palabras del sacerdote, levantó la mirada con humildad, intentando contener la vergüenza que sentía en su interior. La amabilidad de aquel hombre lo desarmaba, pero también lo hacía sentir como una carga. Había pasado tantos años sobreviviendo en soledad que aceptar ayuda ahora se sentía casi como un acto egoísta. Con la voz temblorosa, intentó reponerse. «Padre, no quiero molestar», dijo, con una pequeña sonrisa que intentaba ocultar su dolor. «Solo necesito un poco de agua, algo sencillo para no desfallecer. Eso será más que suficiente». El sacerdote, sin dejar de mirarlo con esa expresión cálida y comprensiva, negó suavemente con la cabeza. «¿Hermano?», respondió con un tono sereno pero firme. «Esto no es una molestia, es un llamado. Tú no llegaste aquí por casualidad, y yo no estoy aquí para ofrecerte solo un poco de agua. Dios quiere darte más que eso. Quiere darte descanso, fuerza y esperanza. Por favor, permíteme ayudarte». Don Marcos bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que otra vez amenazaban con salir. Había sido fuerte durante tanto tiempo. Había aprendido a conformarse con tan poco, que ahora, en medio de aquella oferta sincera, sentía que algo dentro de él se rompía. «Padre», empezó a decir, pero su voz se quebró. Hizo una pausa, respiró profundo y volvió a intentarlo. «No sé cómo aceptar esto. No sé cómo aceptar nada ya. He perdido tanto que no sé si queda algo en mí que valga la pena». El sacerdote dio un paso más cerca, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Hermano, cada vida tiene valor, incluso cuando las pruebas parecen decir lo contrario. Tú eres un hombre digno, y esta noche quiero que lo recuerdes. No estás pidiendo algo que no mereces, estás recibiendo lo que Dios siempre tuvo para ti. Por favor, deja que esta iglesia sea un refugio para tu alma cansada». Don Marcos tragó saliva, sintiendo que el nudo en su garganta crecía. Aún así, intentó resistir. «Padre, no puedo. Hay tantos otros que deben necesitar esto más que yo. Ni siquiera sé si lo merezco», dijo, con la voz cargada de un dolor acumulado durante años. El sacerdote lo miró con ojos llenos de compasión, como si pudiera ver a través de cada palabra la carga que don Marcos llevaba en el alma. «Marcos, a veces, permitir que otros te ayuden también es un acto de humildad. Tú has dado mucho en tu vida, y ahora es momento de recibir. No es un pecado aceptar el amor que otros quieren darte. Es más, es un regalo que Dios pone en tu camino. Déjame ofrecerte eso esta noche». Las palabras del sacerdote calaron profundo en don Marcos, como si hubieran tocado algo que llevaba mucho tiempo enterrado en su interior. Sus labios temblaron mientras intentaba hablar, pero finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. «Está bien, padre. Aceptaré su ayuda, pero no porque me sienta digno, sino porque usted me lo pide», murmuró, dejando escapar un suspiro pesado. El sacerdote sonrió, satisfecho con la respuesta, y con un gesto amable lo invitó a entrar. «Entonces ven, esta noche comerás algo caliente y descansarás bajo este techo. Mañana será un nuevo día, y con fe, todo puede cambiar». Don Marcos dio un paso hacia el interior de la iglesia, todavía sintiendo el peso de la duda en su pecho, pero por primera vez en años, acompañado por un destello de esperanza. Sin decir más, el sacerdote regresó al interior de la iglesia, dejando a don Marcos parado en el umbral,
con la mente llena de preguntas y el corazón agitado por una mezcla de emociones. Cada segundo que pasaba parecía eterno. Don Marcos, en silencio, observaba cómo las velas parpadeaban en el interior del templo, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Qué podía estar haciendo el sacerdote? ¿Por qué había sentido ese llamado hacia él? Era una sensación extraña, como si aquella noche estuviera destinada a cambiar algo en su vida. Pasaron unos minutos, pero para don Marcos parecieron horas. Finalmente, el sacerdote apareció nuevamente en la puerta. Llevaba en las manos una bolsa de tela grande, de aspecto modesto pero claramente cargada con algo de peso, pues la sostenía con ambas manos y sus movimientos eran lentos y cuidadosos. La imagen lo dejó sin palabras. «Padre», balbuceó don Marcos, mirando la bolsa con incredulidad. «¿Qué es esto?». El sacerdote esbozó una leve sonrisa mientras avanzaba hacia él. Cada paso que daba estaba cargado de propósito, como si aquello que sostenía en sus manos fuera algo más que una simple bolsa. Se detuvo frente a don Marcos y con un gesto solemne le extendió el objeto. «Hermano», dijo con voz firme, pero llena de calidez, «esta bolsa pertenece a la iglesia, pero hoy he sentido que Dios me ha pedido que la entregue a alguien especial. Esta noche, ese alguien eres tú». Las palabras resonaron como un eco en los oídos de don Marcos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba la bolsa que ahora descansaba en sus manos temblorosas. Era un gesto tan inesperado, tan abrumador, que por un momento no supo cómo reaccionar. Bajó la mirada hacia la bolsa, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. «Padre, yo no entiendo», susurró, con la voz rota por la emoción. «¿Por qué haría algo así por mí? No soy más que un viejo cansado que deambula por las calles. No soy especial. Ni siquiera soy digno». El sacerdote colocó una mano en el hombro de don Marcos, mirándolo directamente a los ojos, con una seriedad que no admitía dudas. «Dios no elige a los dignos, Marcos. Él elige a quienes necesitan su amor y cuidado. Esta bolsa no es solo comida o abrigo. Es un mensaje de que no estás solo, de que Él no te ha olvidado. Y aunque te cueste creerlo, esta noche, tú eres su hijo amado». Don Marcos sintió que sus piernas flaqueaban, pero el calor de aquella mano sobre su hombro le dio una fuerza inesperada. Miró nuevamente la bolsa, como si no pudiera creer que realmente estuviera destinada para él. «Pero padre», comenzó, intentando devolverla, «esto podría ayudar a alguien más. Hay otros que lo necesitan más que yo». El sacerdote negó con la cabeza, su sonrisa llena de compasión. «Hermano, no te preocupes por eso. Esta noche, Dios ha decidido que esta ayuda sea para ti. No es solo por el hambre que sientes en el cuerpo, sino por el hambre de esperanza que llevas en el alma. Acepta este regalo, no de mí, sino del Padre que te ama». Don Marcos tragó saliva, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Finalmente, asintió con la cabeza, abrazando la bolsa como si fuera el tesoro más preciado que había recibido en toda su vida. «Gracias, Padre», logró decir con la voz temblorosa. «No sé cómo agradecer algo así, no sé si puedo». El sacerdote sonrió nuevamente, con la mirada llena de ternura. «No necesitas agradecerme a mí, hermano. Solo vive esta noche con la certeza de que no estás solo, y que incluso en los momentos más oscuros, Dios está contigo». Marcos extendió las manos, temblorosas, mientras tomaba la bolsa que el sacerdote le ofrecía. El peso era mayor de lo que esperaba, y por un instante dudó si siquiera tendría fuerzas para sostenerla. Sus dedos, gastados por los años y el trabajo duro, apretaron con cuidado la tela, sintiendo cada pliegue y textura como si aquello que sostenía fuera demasiado precioso para manejar con descuido. Un silencio pesado cayó entre ellos mientras Marcos bajaba lentamente la mirada hacia la bolsa, su mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Qué podía contener? ¿Por qué parecía tan importante? Inspiró profundamente, como si necesitara armarse de valor para descubrir el contenido. Con movimientos lentos, casi ceremoniosos, comenzó a abrir la bolsa. Sus dedos apartaron la tela con torpeza, su respiración entrecortada por la mezcla de nerviosismo y curiosidad. A medida que el interior se revelaba, la luz tenue de las farolas cercanas pareció reflejarse en algo brillante, algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro, como si temiera que hablar en voz alta pudiera romper el hechizo de lo que estaba viendo. Primero vio monedas doradas que brillaban con un resplandor casi mágico, como si estuvieran recién acuñadas, como si el tiempo no hubiera dejado su huella en ellas. Eran muchas, apiladas con cuidado, cada una reflejando una luz que parecía venir de otro mundo. Se quedó inmóvil,
su mente incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Cada uno de los lingotes era más que un simple objeto. Eran un símbolo, un tesoro digno de reyes, algo que jamás habría imaginado tocar en toda su vida. Su respiración se detuvo por un instante y sus manos temblorosas permanecieron inmóviles, sosteniendo aquella bolsa como si fuera lo único que lo conectaba con la realidad. Don Marcos tomó la bolsa con manos temblorosas, incapaz de comprender el peso no solo físico, sino emocional de lo que acababa de recibir. Su mente estaba en caos, llena de preguntas y dudas. ¿Por qué él? ¿Por qué un hombre olvidado por todos y desgastado por los años sería merecedor de algo tan valioso? Con un gesto desesperado, intentó rechazarlo, sintiendo que aquello era demasiado para alguien como él. «Padre, esto es demasiado», exclamó, su voz cargada de angustia y emoción. «No puedo aceptarlo. Esto es de la iglesia, y yo no puedo... Yo no debo... No soy digno». Sus palabras se quebraron, ahogadas por las lágrimas que luchaban por salir. A lo largo de su vida había aprendido a sobrevivir con poco, a no esperar nada de nadie. Ahora, frente a esta inesperada muestra de generosidad, se sentía abrumado. El sacerdote, sin perder la calma, alzó una mano para detenerlo, su rostro reflejando una mezcla de firmeza y compasión. «Calla, hijo mío», dijo con una voz serena pero poderosa que parecía resonar más allá del simple momento. «Escucha lo que voy a decirte». Don Marcos guardó silencio, sus labios temblorosos cerrándose mientras bajaba la mirada hacia la bolsa. El sacerdote, con una tranquilidad que llenaba el aire de solemnidad, continuó hablando. «Este oro ha estado guardado durante generaciones. Su valor es grande, sí, pero no tanto como la misión que Dios me ha encomendado esta noche». Marcos levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de confusión y desconcierto. ¿Misión? ¿Qué misión podría tener Dios para un hombre como él, que había perdido tanto y que ahora no era más que una sombra de lo que alguna vez fue? «¿Una misión? ¿Para mí?», preguntó en un susurro, como si las palabras fueran demasiado grandes para entenderlas. El sacerdote asintió con solemnidad, sus ojos llenos de una certeza que Marcos no podía ignorar. «Sí, hermano. Dios me ha mostrado que tu vida, aunque marcada por el sacrificio y el sufrimiento, aún tiene un propósito. Sé cuánto has perdido, sé cuánto te duele cada día que pasa, pero también sé que dentro de ti hay un corazón noble, un corazón que no ha dejado de amar, aunque el mundo te haya tratado con tanta dureza». El anciano sintió que sus piernas temblaban, y tuvo que apoyarse en la bolsa para mantenerse firme. Las palabras del sacerdote parecían atravesar cada muro que había construido alrededor de su corazón, llegando a un lugar tan profundo que ni él mismo sabía que existía. «Pero, padre, yo no soy especial. He fallado tantas veces, he perdido todo. No soy el hombre que usted cree que soy», susurró, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. El sacerdote, con una ternura que parecía abrazar el alma misma de Marcos, colocó una mano en su hombro, firme y reconfortante. «Todos hemos fallado, Marcos. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a aceptar el amor y la misericordia de Dios. Él no elige a los perfectos, sino a los quebrantados, porque es en la fragilidad donde su fuerza se hace más evidente. Este oro no es solo para que vivas mejor, sino para que encuentres un nuevo propósito, para que recuerdes que tu vida aún tiene valor y que puedes ser una luz para otros». Las palabras del sacerdote resonaron en el aire como un eco lleno de significado. Marcos no pudo contener más sus lágrimas y dejó que brotaran libremente mientras abrazaba la bolsa contra su pecho. Su corazón, que había estado apagado por tanto tiempo, comenzó a latir con una esperanza que no recordaba haber sentido. Por primera vez en años, don Marcos se permitió creer que, tal vez, su vida no estaba condenada al abandono y la soledad. Tal vez, este inesperado regalo era el comienzo de algo más grande, algo que aún no podía comprender, pero que lo llenaba de un calor que parecía devolverle la vida. Las lágrimas de Marcos cayeron sin control, rodando por sus mejillas sin que él siquiera intentara detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de gratitud, incredulidad y emoción. A cada segundo que pasaba, el peso de lo que acababa de recibir, no solo en la bolsa, sino en palabras y en significado, lo hacía sentir más pequeño, más humilde. No sabía cómo agradecer, no sabía si podría hacerlo alguna vez. Incapaz de sostenerse más, sus rodillas cedieron y se arrodilló frente al sacerdote. La bolsa seguía apretada contra su pecho, como si temiera que soltarla fuera a perder el milagro que había llegado a su vida. Levantó la mirada hacia aquel hombre que lo había tratado con tanta compasión, pero sus labios temblaron al intentar hablar. Las palabras simplemente no llegaban.
Finalmente, con un esfuerzo inmenso, logró articular una pregunta, una que ardía en lo más profundo de su ser. «Padre, ¿por qué yo?», preguntó, su voz rota por la emoción. «¿Por qué no alguien más joven, alguien más fuerte? Yo ya estoy cansado, roto. Hay otros que podrían hacer más con esto». El sacerdote lo miró con una ternura infinita, sus ojos llenos de una calma que parecía abrazar cada inseguridad de Marcos. Dio un paso hacia él y colocó una mano firme en su hombro, como si quisiera transmitirle su fortaleza. «Porque Dios ve lo que hay en tu corazón, hijo mío», respondió con suavidad, pero con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Él no se fija en la fuerza de los brazos, ni en la juventud del cuerpo. Él ve la nobleza, el sacrificio y la bondad que has llevado, incluso en medio de tus propias pruebas. Tú has sufrido, sí, pero no has dejado de amar, y esa es la mayor fortaleza que existe. Marcos dejó escapar un sollozo mientras bajaba la mirada, incapaz de sostener el peso de aquellas palabras. Su corazón, tan acostumbrado a la dureza de la vida, ahora se encontraba suavizado por una fe que apenas comenzaba a renacer. No sabía qué decir, pero en su interior algo se encendía, como una llama que había estado apagada por demasiado tiempo. Conmovido hasta lo más profundo, Marcos se levantó con dificultad, abrazando la bolsa con fuerza. Aunque sus palabras eran pocas, cada una llevaba un peso inmenso. «Padre, prometo que usaré esto sabiamente. No lo malgastaré. Haré todo lo que pueda para que esta oportunidad sea digna del propósito que Dios tiene para mí». El sacerdote sonrió, satisfecho, y lo despidió con una bendición. Marcos salió de la iglesia con pasos más firmes, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, como si aún no pudiera creer lo que había ocurrido. La noche fría lo recibió, pero esta vez no sintió el helado abrazo de la desesperanza. Por primera vez en años, sintió que el mundo le ofrecía algo más que abandono. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Marcos llegó a un pequeño mercado. Allí, con parte del oro, compró alimentos suficientes para saciar su hambre y algo más. Comida para quienes pudiera encontrarse en el camino, que también necesitaran ayuda. Luego adquirió ropa abrigadora, algo que lo protegería del frío que tanto lo había castigado. Finalmente, con lo que le quedaba, se acercó a la ventanilla de una estación de autobuses y compró un boleto. Era un pequeño boleto, pero para Marcos era mucho más que eso. Era un boleto de regreso, un puente hacia su pasado y hacia una nueva esperanza. Su destino era su pueblo natal, un lugar que no había pisado en años, pero donde todavía tenía una vieja casa que, aunque abandonada y deteriorada, seguía siendo su hogar. Allí, en su mente, comenzaría de nuevo, con una promesa firme en el corazón, que esta vez, su vida tendría un propósito más grande, uno que estuviera lleno de amor, gratitud y fe. En los meses siguientes, don Marcos se convirtió en un hombre transformado, no solo por el oro que había recibido, sino por la fe y la esperanza que ahora guiaban cada uno de sus pasos. Con una determinación renovada, decidió que aquella fortuna que había llegado a sus manos no sería solo un beneficio personal, sino una herramienta para devolver al mundo lo que sentía que Dios le había regalado: una segunda oportunidad. El primer proyecto que emprendió fue restaurar la iglesia de su pueblo. Aquella pequeña estructura que había sido testigo de tantos momentos de su vida, ahora necesitaba reparaciones urgentes. Sus paredes, desgastadas por los años, y el techo, que dejaba entrar el agua de las lluvias, se convirtieron en su prioridad. Marcos contrató a albañiles, carpinteros y pintores, asegurándose de que cada rincón del templo volviera a reflejar la belleza y solemnidad que él había encontrado aquella noche en la iglesia de la ciudad. «Esta iglesia», dijo un día mientras supervisaba las reparaciones, «no será solo un lugar para orar. Será un refugio para quienes necesiten consuelo, tal como lo fue para mí». Una vez que la iglesia estuvo completamente restaurada, Marcos no se detuvo. Inspirado por las noches frías que había pasado en las calles, decidió construir un albergue para personas sin hogar. Era un lugar sencillo, pero lleno de calidez y dignidad, donde cualquiera podía encontrar una cama, una comida caliente y un techo seguro. Mientras recorría los pasillos recién terminados del albergue, su corazón se llenaba de gratitud. «Yo sé lo que es no tener nada», dijo a uno de los voluntarios que lo acompañaban. «Nadie debería sentirse tan solo o tan perdido como yo me sentí. Aquí, todos serán bienvenidos». Sin embargo, Marcos no se conformó con ofrecer refugio. Pronto, decidió dar un paso más para apoyar a los jóvenes del pueblo que tenían talento y sueños, pero no los recursos para alcanzarlos. Creó un fondo educativo
asegurándose de que los chicos y chicas que demostraran dedicación y esfuerzo pudieran continuar sus estudios. En las reuniones con las familias de los beneficiarios, a menudo repetía: la educación es la llave que abre las puertas del futuro. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo ayudar a que ustedes construyan un mejor mañana. El impacto de sus acciones pronto se sintió en cada rincón del pueblo, pero Marcos aún tenía algo pendiente en su corazón: su tienda. Aquel lugar, que había sido el centro de su vida antes de que el destino le arrebatara todo, necesitaba volver a abrir sus puertas. Con cuidado y dedicación, reconstruyó el negocio, pero esta vez lo transformó en algo más que un simple mercado. Cuando la tienda finalmente estuvo lista, Marcos colocó un cartel en la entrada que decía: si tienes hambre, entra. Aquí comerás gratis. Con esa simple frase, el lugar se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que pasaban por dificultades. En el mercado, las personas podían encontrar alimentos frescos, un plato de comida caliente y, sobre todo, la calidez de alguien que entendía lo que significaba tener hambre y sentirse olvidado. Este mercado es para todos, decía Marcos a quienes lo visitaban. No importa si puedes pagar o no. Lo importante es que nadie pase hambre mientras yo esté aquí. Con cada proyecto que emprendía, Marcos sentía que algo en su interior se curaba. Ya no era solo el anciano que deambulaba por las calles, cargado de tristeza y hambre. Ahora era un hombre lleno de propósito, que veía en cada sonrisa, en cada agradecimiento y en cada vida cambiada un reflejo del amor y la fe que lo habían salvado. En poco tiempo, el pueblo comenzó a cambiar también. La iglesia era ahora un lugar lleno de vida. El albergue ofrecía una segunda oportunidad a quienes lo necesitaban. Los jóvenes estudiaban con ilusión, y el mercado se convirtió en un símbolo de generosidad y solidaridad. Todo esto gracias a un hombre que, habiendo tocado fondo, encontró en su fe y en la bondad un camino hacia la redención. Al cumplirse un año de aquella noche que cambió su vida, don Marcos sintió un profundo deseo de regresar a la iglesia donde todo había comenzado. Había pasado días pensando en cómo agradecer al sacerdote que, con sus palabras y aquel acto inesperado, le había dado una nueva oportunidad para vivir y un propósito para seguir adelante. Decidido, tomó el primer autobús hacia la ciudad. Cuando llegó al lugar, lo invadió una extraña mezcla de nostalgia y emoción. La iglesia seguía allí, majestuosa bajo la luz del atardecer, como un faro que guiaba a las almas necesitadas. Marcos se acercó lentamente, sus pasos resonando en el pavimento como si fueran ecos de sus recuerdos. Pero algo se sentía diferente. No había rastro del sacerdote que había sido su guía aquella noche. Sus ojos buscaron en vano alguna señal de su presencia. Con el corazón inquieto, se acercó a un grupo de vecinos que estaban sentados cerca de la entrada de la iglesia. Su rostro, marcado por la esperanza y la curiosidad, reflejaba su necesidad de respuestas. «Disculpen», dijo con voz serena, pero con un temblor apenas perceptible. «Estoy buscando al sacerdote que estaba aquí hace un año. Él me ayudó en un momento muy difícil. Necesito hablar con él, agradecerle». Los vecinos intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, un hombre de avanzada edad, respondiera con un tono cargado de tristeza. «Ah, el padre», dijo, bajando la mirada por un momento, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Lo sentimos, pero falleció hace casi un año, días después de ese encuentro del que hablas». Marcos sintió como su corazón se detenía por un instante. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras intentaba procesar la noticia. ¿El sacerdote había fallecido? ¿Días después de haberle entregado la bolsa? La incredulidad y el dolor se mezclaron en su rostro. «¿Cómo?», murmuró, incapaz de articular una pregunta completa. El hombre continuó, su voz más baja, casi reverente. Se fue tranquilo, diciendo que había cumplido su misión divina. Estaba en paz, sabiendo que había hecho lo que Dios le pidió. Marcos bajó la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que no intentó detener. De repente, todo cobraba aún más sentido. El oro, las palabras, la forma en que el sacerdote había hablado con tanta certeza y fe. Todo había sido parte de algo mucho más grande de lo que él podía entender. ¿Cumplió su misión?, repitió en un susurro, como si las palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. El vecino asintió, colocándole una mano en el hombro. Dijo que había entregado el mensaje que le fue encomendado, que su labor en este mundo estaba completa. Partió con una sonrisa, sabiendo que había sembrado esperanza en alguien que lo necesitaba. Marcos cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras su corazón se llenaba de gratitud. Aunque la tristeza por la pérdida del sacerdote era inmensa, también sentía una profunda paz. Aquel hombre había cumplido su propósito, y ahora, Marcos estaba cumpliendo el suyo.
Con un suspiro tembloroso, levantó la mirada hacia la iglesia, ahora con un nuevo entendimiento en su interior. «Gracias, Padre», susurró al viento, como si el sacerdote pudiera escucharlo donde quiera que estuviera. «Prometo seguir honrando su fe en mí, llevando esperanza a donde pueda». La iglesia, bañada por la luz del atardecer, parecía responder con un silencio lleno de solemnidad. Marcos permaneció allí por unos minutos más, permitiendo que la memoria del sacerdote lo envolviera como un manto cálido, antes de dar media vuelta y regresar a su pueblo. Sabía que la misión que había comenzado hace un año no estaba ni cerca de terminar, pero ahora tenía aún más motivos para seguir adelante, llevando consigo el legado de aquel hombre que había creído en él, cuando nadie más lo hizo. Marcos levantó la mirada al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a asomar tímidamente entre la oscuridad de la noche. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de años de sufrimiento y sacrificio, reflejaba ahora una profunda paz, una gratitud que parecía llenar cada rincón de su ser. En sus manos, temblorosas pero firmes, sostenía un pequeño rosario. Era sencillo, gastado por el tiempo, pero para él era mucho más que un objeto. Había estado dentro de la bolsa que recibió aquella noche, que marcó el inicio de su transformación. Cada cuenta del rosario era un símbolo de fe, de esperanza renovada, y un recordatorio constante de que los milagros pueden llegar incluso en los momentos más oscuros. Sus dedos acariciaban las cuentas, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. El brillo en sus ojos reflejaba algo que no había sentido en años: la certeza de que no estaba solo. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y con una voz baja, casi como un susurro que el viento llevaba suavemente hacia las alturas, habló: «Gracias, Padre». Su voz temblaba cargada de emoción. «Y gracias a Dios por no olvidarse de mí». El silencio de la noche pareció responderle, como si el mundo entero escuchara su plegaria. Marcos apretó el rosario contra su pecho, cerrando los ojos por un instante. En su mente, la imagen del sacerdote que le había entregado aquella bolsa de oro regresó con una claridad abrumadora. Recordaba su sonrisa cálida, sus palabras firmes, y la forma en que había colocado una mano en su hombro, llenándolo de una fuerza que jamás pensó recuperar. «Dios ve lo que hay en tu corazón», repitió en un susurro, recordando las palabras que le habían dado sentido a todo. Marcos nunca olvidó aquella noche, y con cada día que pasaba, su determinación de honrar la generosidad del sacerdote crecía. Hasta el último de sus días, vivió con un propósito claro: ayudar a los demás. No solo quería devolver el favor, sino demostrar que la fe, incluso en las circunstancias más difíciles, tiene el poder de transformar vidas. Su albergue se convirtió en un refugio para quienes, como él, habían sentido el frío de la soledad y el abandono. Allí, cada persona encontraba no solo una cama y comida caliente, sino también un corazón dispuesto a escuchar, a dar esperanza. Marcos recorría los pasillos, hablando con los que llegaban, y siempre les decía: «Yo también estuve donde estás ahora. Créeme, la oscuridad no es el final. Siempre hay luz si sabes dónde buscarla». Su tienda, una vez perdida por las adversidades, renació como un lugar donde las personas podían comer gratis si lo necesitaban. Cada cliente que entraba encontraba más que alimentos. Encontraba la calidez de un hombre que entendía el dolor del hambre. Los jóvenes del pueblo, aquellos con talento y sueños grandes pero recursos limitados, recibieron de Marcos una oportunidad de estudiar y construir un futuro. «La educación es la semilla de un cambio verdadero», les decía, mirándolos a los ojos con una fe que inspiraba. «Ustedes son el futuro, y yo haré todo lo que esté en mis manos para que tengan la oportunidad de crecer». Con cada acción, Marcos sentía que algo en su interior se sanaba. Las cicatrices de su pasado no desaparecieron, pero dejaron de doler. Cada vez que veía a alguien en necesidad, el recuerdo de aquella fría noche frente a la iglesia volvía a su mente con una fuerza inquebrantable. Recordaba el eco de sus pasos solitarios, el temblor en su voz al pedir ayuda, y la luz que encontró en las palabras del sacerdote. Al final de sus días, rodeado por las personas a las que había ayudado, Marcos sostuvo el mismo rosario que había encontrado en la bolsa. Lo apretó contra su pecho una vez más, dejando que sus últimos pensamientos fueran de gratitud y paz. Cuando cerró los ojos por última vez, su historia quedó grabada en el corazón de todos los que lo conocieron como un testimonio eterno de que incluso en la noche más fría, los milagros pueden suceder, y la fe puede devolverle a un hombre no solo la esperanza, sino también su propósito.